El A380, la joya de la ingeniería aeronáutica, surcaba el cielo australiano a 22.000 pies de altura, inmerso en una quietud que a menudo solo se encuentra en la inmensidad del océano o en la cima del mundo. Debajo de sus alas colosales, el vasto y primordial paisaje del outback australiano se extendía como un tapiz ocre bajo la luz temprana del sol. Era el 4 de noviembre de 2010, un día que, al principio, no se distinguía en absoluto de los miles de días anónimos que habían precedido. El vuelo 32, un gigante de más de 500 toneladas métricas, llevaba a bordo a 440 pasajeros y 29 tripulantes, con destino a Sídney desde Singapur. Un trayecto de rutina, un enlace entre dos metrópolis vibrantes, un viaje que miles de personas hacían anualmente sin mayor sobresalto que el posible jet lag. En la cabina, el capitán Alonso Vargas, un veterano con más de 30 años de experiencia en los cielos, observaba el horizonte que se extendía sin fin, teñido por los primeros destellos dorados del amanecer. La vista, una familiar recompensa, era la esencia de su vocación. Su rostro, curtido por innumerables horas bajo el sol y las luces de la cabina, reflejaba una mezcla de concentración y la serena familiaridad que solo el dominio de su oficio podía otorgar. A su lado, la primera oficial Sofía Alarcón, una profesional metódica y brillante, repasaba los parámetros de vuelo en las pantallas multifunción, sus dedos moviéndose con fluidez, confirmando que cada sistema operaba dentro de los rangos óptimos. Más atrás, en el puesto de ingeniero de vuelo, Jorge Ramos, un hombre de pocas palabras y agilidad mental, monitoreaba el intrincado ballet de los 4 motores Rolls-Royce Trent 900, el corazón palpitante que impulsaba la aeronave. Un leve asentimiento de Ramos hacia el capitán confirmó la tranquilidad de sus lecturas. Para ellos era otra mañana en la oficina, una oficina que flotaba a casi 7 kilómetros sobre la tierra. El ambiente en la cabina era de camaradería profesional, una danza bien ensayada de comunicación concisa y confianza mutua. Los paneles de instrumentos brillaban con la luz de indicadores verdes, confirmando el perfecto funcionamiento de cada turbina, cada ala, cada sistema hidráulico y eléctrico. La aeronave era, en ese momento, una extensión de sus propias mentes y manos, una criatura dócil y obediente, diseñada para anular cualquier sorpresa, una promesa de un viaje sin incidentes. El ronroneo constante y apenas perceptible de los motores era la banda sonora de su rutina, una melodía que significaba seguridad, potencia y control. Abajo, en la vasta extensión de la cabina de pasajeros, la vida se desarrollaba en un microcosmos de normalidad. Niños dormían plácidamente acurrucados contra sus padres, algunos aferrándose a ositos de peluche, ajenos a la velocidad vertiginosa a la que se desplazaban. El suave murmullo de conversaciones en voz baja se mezclaba con el sutil tintineo de las cucharas en las tazas, mientras los auxiliares de vuelo se movían discretamente por los pasillos, anticipando las primeras solicitudes de desayuno. Hombres de negocios tecleaban en sus laptops, revisando correos electrónicos o preparando presentaciones para sus próximas reuniones en Sídney. Parejas jóvenes compartían auriculares, disfrutando de una película juntos, y ancianos leían con gafas apoyadas en la punta de la nariz, sus mentes perdidas en las páginas de una novela. La mayoría de los pasajeros aún no se habían desperezado del todo después de un vuelo nocturno, con la expectativa de aterrizar en Sídney en apenas unas horas, saboreando ya la promesa de un café caliente o un desayuno servido por la tripulación de cabina, siempre sonriente y atenta, dispuesta a atender cualquier necesidad. Desde su asiento en primera clase, un viajero habitual, Marcus Thorne, contemplaba el azul inmaculado del cielo, tan profundo
que parecía un lienzo infinito. Ajustó la manta de lana que le había ofrecido la auxiliar de vuelo, anticipando su llegada a casa. El silencio a bordo era casi total, amortiguado por el sofisticado aislamiento del A380, un santuario flotante a miles de metros sobre la Tierra. La sensación de ingravidez, de estar suspendido entre la Tierra y las estrellas, era el lujo supremo de la aviación moderna. En ese momento, no existían problemas mundanos, solo la promesa de un destino y la seguridad inquebrantable de una máquina diseñada para volar. El capitán Vargas ajustó ligeramente su asiento, tomando un sorbo de café que un auxiliar de vuelo le había entregado unos minutos antes, el vapor cálido empañando su vaso. Pensó en su familia, que le esperaba en casa, en el jardín que necesitaba ser podado y en la cena que le había prometido preparar para el fin de semana. Pequeñas, insignificantes trivialidades que anclaban su existencia a la tierra, a pesar de que su vocación lo mantuviera entre las nubes. Miró a Sofía, que le dedicó una sonrisa breve y profesional, y a Jorge, absorto en sus monitores, sus perfiles recortados contra el resplandor de las pantallas, todo en orden, todo perfecto. Era el tipo de mañana en el que uno se sentía invencible, una perfecta sinfonía de tecnología y experiencia humana desafiando la gravedad con una elegancia. El mundo era un punto distante abajo, un mapa que se revelaba lentamente mientras ellos, en su burbuja de acero y cristal, avanzaban con una precisión milimétrica hacia su destino. El viento rozaba la carcasa del avión con un susurro constante, una melodía apenas perceptible que acompañaba la quietud del vuelo. No había turbulencias ni alertas, la ruta estaba despejada, los sistemas funcionaban a la perfección y la tripulación se sentía en pleno control. La aeronave era el epítome de la seguridad, la cúspide de décadas de avance tecnológico, una fortaleza volante inmune a los caprichos del azar. Cada componente había sido diseñado con la máxima fiabilidad en mente. Nadie a bordo, ni la tripulación experimentada ni los confiados pasajeros, podía anticipar que, en un instante, esa idílica normalidad sería pulverizada sin previo aviso, transformando un vuelo de rutina en la lucha más desesperada por la supervivencia que el capitán Vargas y su equipo jamás hubieran imaginado. El idilio de esa mañana serena estaba a punto de convertirse en un eco lejano, un recuerdo difuso de la calma antes del estallido, el silencio inquietante antes de la tormenta, el ronroneo constante de los motores, esa melodía de seguridad que había acunado a todos a bordo durante horas, sufrió una disonancia casi imperceptible. Fue una vibración, un temblor minúsculo que recorrió la estructura del A380, un escalofrío metálico que se coló por las finas rendijas del diseño perfecto. En la cabina, el capitán Vargas frunció el ceño, su mirada de halcón barriendo el panel de instrumentos, buscando la anomalía que su experiencia le decía que estaba allí, aunque todos los indicadores seguían bailando en verde. Sofía Alarcón, con la misma intuición pulida por años de vuelo, notó una fluctuación mínima en la lectura de temperatura de los gases de escape del motor número 2, tan fugaz que casi lo atribuyó a un parpadeo de la pantalla. Jorge Ramos, sin embargo, no pestañeó. Sus ojos, acostumbrados a discernir la más mínima irregularidad, se fijaron en una aguja que, de forma apenas perceptible, se movió fuera de toda lógica en ese momento del vuelo. Un instante después, la perfecta sinfonía de la alta aviación se rompió en pedazos. Fue un estruendo, un rugido infernal que no pertenecía al aire limpio de 22.000 pies de altura. El mundo, literalmente, explotó a su alrededor. No fue un simple golpe, sino una deflagración brutal, sorda y expansiva, que arrancó el silencio de la cabina de vuelo con la fuerza de 1000 truenos. Una sacudida violenta lanzó al capitán Vargas contra su asiento.
su cabeza golpeando el reposacabezas con un latigazo. Los paneles de instrumentos se encendieron como un árbol de Navidad enloquecido, luces rojas y ámbar destellando con una urgencia aterradora. El A-380, antes una fortaleza inexpugnable, se convulsionó como una bestia herida de muerte, su cuerpo de 500 toneladas sacudido por una fuerza inimaginable. Fuera de la ventanilla, una llamarada naranja y blanca se disparó desde el ala derecha. Un chorro de fuego líquido que se extendió por la piel del avión, seguido de una lluvia incandescente de metralla. Piezas metálicas, algunas del tamaño de una maleta, otras pequeñas como balas, se desprendieron del motor número 2, rebanando el fuselaje, agujereando el ala y perforando la cabina de pasajeros. El rugido del aire entrando por las nuevas perforaciones se sumó al infierno acústico, un coro infernal de metal retorciéndose, el estallido de un neumático destrozado y el gemido de la estructura bajo un estrés insoportable. En la cabina, Sofía Alarcón gritó, no de miedo, sino de pura sorpresa y adrenalina ante la explosión que vibró a través de sus huesos. Sus manos se aferraron instintivamente a los controles. Jorge Ramos, pálido como el papel, señaló frenéticamente el monitor del motor afectado, donde las lecturas habían desaparecido y una mancha roja palpitaba. «Explosión de motor 2, fuego, daño masivo en el ala derecha». Su voz, normalmente calmada y mesurada, ahora era un torbellino de pánico controlado, luchando por hacerse oír sobre el pandemonio de las alarmas vocales que inundaban la cabina. Engine 2 fire, engine 2 fire, stall, stall, overspeed, overspeed. Para Marcus Thorne, el pasajero de primera clase, la escena fue surrealista. Un flash cegador a través de la ventana, seguido por un impacto que lo despegó de su asiento. En un instante, el silencio amortiguado se quebró en un coro de gritos, el pánico visceral de cientos de almas irrumpiendo simultáneamente. Una ráfaga de viento helado, impensable a esa altitud, lo golpeó con fuerza, trayendo consigo el olor acre a queroseno quemado, el metal retorcido y el ozono de la descompresión. Vio con horror indescriptible el ala derecha del avión, antes tan majestuosa, ahora deformada, con un agujero humeante donde antes estaba el motor y la carcasa exterior arrancada, como si un dios colérico la hubiera desgarrado. Fragmentos incandescentes se incrustaban en el ala y en el fuselaje, dejando tras de sí un rastro de destrucción. El capitán Vargas, recuperándose del golpe y luchando contra el vértigo, tiró de la palanca de mando con una fuerza instintiva. El avión se inclinaba peligrosamente hacia la derecha, perdiendo altitud a una velocidad alarmante, como un gigantesco pájaro herido que se desploma. «Mayday, Mayday, vuelo QF-32, explosión del motor 2, estamos en caída libre, repito, en caída libre». Su voz era tensa pero aún firme, una roca en medio de la tormenta, su mirada fija en el horizonte artificial que se inclinaba salvajemente en los indicadores. La turbina número 2 no solo había explotado. Los ingenieros de Rolls-Royce describirían más tarde una falla no contenida que había pulverizado el disco de la turbina, lanzando fragmentos a velocidades supersónicas. Había destrozado parte de la estructura del ala, dañando sistemas hidráulicos, eléctricos y de combustible adyacentes. Sofía, con una velocidad mental asombrosa, ya estaba ejecutando los procedimientos de emergencia. «¡Extintores del motor 2 activados! ¡Combustible cortado!». Sus dedos volaron sobre los interruptores, buscando restablecer un mínimo de control, pero el daño era demasiado extenso. Jorge Ramos, con los ojos pegados a los monitores, informaba sobre la magnitud del daño. «Capitán, tenemos pérdida de presión hidráulica en el sistema verde. El sistema amarillo también está comprometido. Fallos en el sistema eléctrico primario. Control de flaps inoperativo. Fuga de combustible en el ala».
Derecha. La lista de fallos era catastrófica, un rompecabezas de problemas interconectados que se multiplicaban con cada segundo que pasaba, cada sistema principal anunciando su prematuro fin. Abajo, en la cabina de pasajeros, los gritos se mezclaban con el ensordecedor estruendo del viento. Las máscaras de oxígeno cayeron en cascada, mientras la presión de la cabina disminuía rápidamente. El pánico era palpable. Los auxiliares de vuelo, con los rostros desencajados, algunos cubiertos de hollín o sangre por los golpes, luchaban por mantenerse en pie, intentando alcanzar los interfono, sus voces ahogadas por el caos. Algunos pasajeros rezaban con fervor, otros lloraban sin consuelo, otros simplemente se aferraban a sus asientos, sus ojos fijos en la pesadilla que se desarrollaba fuera de la ventana. El olor a humo se hacía más fuerte y el frío mordaz de la altitud se colaba por las rupturas en el fuselaje mientras el aire se volvía espeso con el polvo y los escombros flotantes. Vargas, con el sudor frío corriéndole por la frente, luchaba contra los mandos que respondían de forma errática. El A-380, un coloso de media tonelada, se había convertido en un trineo desbocado en el cielo. «Necesito control, necesito estabilidad». Su voz era un gruñido, una orden tanto para sí mismo como para la máquina moribunda. Las pantallas del ala derecha mostraban agujeros, desgarros, cables sueltos que chispeaban con descargas eléctricas, una escena que desafiaba toda lógica y toda previsión. El combustible se derramaba incontrolablemente, una estela macabra en el cielo, una herida abierta en el vientre del gigante. Sofía, con una calma forzada, intentó restablecer los sistemas auxiliares, activando bomba hidráulica de emergencia, conmutando a sistema eléctrico de respaldo. Cada acción era una apuesta contra el tiempo, cada interruptor, un intento desesperado de devolver un atisbo de orden al infierno mecánico en el que se había convertido el avión. La comunicación con tierra era fragmentada, llena de estática, y la voz desesperada del capitán Vargas. Marcus Thorne sintió un tirón violento en su estómago, una mezcla de terror y náuseas. Se agarró con todas sus fuerzas al apoyabrazos, sus nudillos blancos. Podía ver al auxiliar de vuelo, una joven que antes le había ofrecido una sonrisa amable, ahora luchando por mantenerse en pie, con el rostro cubierto de hollín, intentando alcanzar el micrófono para dar instrucciones que nadie parecía poder escuchar ni procesar. El miedo era un veneno que se extendía rápidamente por la cabina, paralizando a algunos, volviendo histéricos a otros. Algunos pasajeros de los asientos junto a la ventana gritaban de horror al ver el ala perforada y el combustible derramándose. En la cabina de vuelo, la gravedad de la situación se hizo aún más patente. Jorge Ramos informó que las bombas de combustible del ala derecha estaban dañadas, lo que significaba que no podían transferir combustible de los tanques exteriores a los interiores, desequilibrando la aeronave y consumiendo el combustible disponible de forma desigual. El fuego del motor 2 parecía extinguido por los extintores, pero el daño estructural era inmenso y los fragmentos incandescentes habían perforado múltiples tanques de combustible, creando una fuga masiva que amenazaba con vaciar el ala y desestabilizar por completo el coloso. El capitán Vargas miró el mapa de navegación, buscando desesperadamente una alternativa, un lugar donde posar este pájaro herido. Brisbane estaba a unos 100 kilómetros, pero con un ala comprometida y sistemas fallando, cada kilómetro era una eternidad, cada minuto una oportunidad para que el desastre se consumara. La aeronave se negaba a obedecer, una resistencia sorda a cada corrección de los mandos, como si una fuerza invisible la arrastrara hacia el abismo. Mientras el capitán Vargas y su tripulación luchaban contra una máquina que se desintegraba alrededor de ellos, la realidad más cruda y aterradora apenas comenzaba a revelarse.
El A380 no solo había perdido un motor, sino que se había convertido en un rompecabezas gigante de metal retorcido, con más de la mitad de sus sistemas críticos comprometidos, transformando cada segundo en el aire en una apuesta contra las leyes de la física y el destino. Y el alcance total del daño era aún una incógnita escalofriante. El ronroneo constante de los motores, esa melodía de seguridad que había acunado a todos a bordo durante horas, sufrió una disonancia casi imperceptible. Fue una vibración, un temblor minúsculo que recorrió la estructura del A380, un escalofrío metálico que se coló por las finas rendijas del diseño perfecto. En la cabina, el capitán Vargas frunció el ceño, su mirada de halcón barriendo el panel de instrumentos, buscando la anomalía que su experiencia le decía que estaba allí, aunque todos los indicadores seguían bailando en verde. Sofía Alarcón, con la misma intuición pulida por años de vuelo, notó una fluctuación mínima en la lectura de temperatura de los gases de escape del motor número 2, tan fugaz que casi lo atribuyó a un parpadeo de la pantalla. Jorge Ramos, sin embargo, no pestañeó. Sus ojos, acostumbrados a discernir la más mínima irregularidad, se fijaron en una aguja que, de forma apenas perceptible, se movió fuera de toda lógica en ese momento del vuelo. Un instante después, la perfecta sinfonía de la alta aviación se rompió en pedazos. Fue un estruendo, un rugido infernal que no pertenecía al aire limpio de 22.000 pies de altura. El mundo, literalmente, explotó a su alrededor. No fue un simple golpe, sino una deflagración brutal, sorda y expansiva, que arrancó el silencio de la cabina de vuelo con la fuerza de 1000 truenos. Una sacudida violenta lanzó al capitán Vargas contra su asiento, su cabeza golpeando el reposacabezas con un latigazo. Los paneles de instrumentos se encendieron como un árbol de Navidad enloquecido, luces rojas y ámbar destellando con una urgencia aterradora. El A380, antes una fortaleza inexpugnable, se convulsionó como una bestia herida de muerte, su cuerpo de 500 toneladas sacudido por una fuerza inimaginable. Fuera de la ventanilla, una llamarada naranja y blanca se disparó desde el ala derecha, un chorro de fuego líquido que se extendió por la piel del avión, seguido de una lluvia incandescente de metralla. Piezas metálicas, algunas del tamaño de una maleta, otras pequeñas como balas, se desprendieron del motor número 2, rebanando el fuselaje, agujereando el ala y perforando la cabina de pasajeros. El rugido del aire entrando por las nuevas perforaciones se sumó al infierno acústico, un coro infernal de metal retorciéndose, el estallido de un neumático destrozado y el gemido de la estructura bajo un estrés insoportable. En la cabina, Sofía Alarcón gritó, no de miedo, sino de pura sorpresa y adrenalina ante la explosión que vibró a través de sus huesos. Sus manos se aferraron instintivamente a los controles. Jorge Ramos, pálido como el papel, señaló frenéticamente el monitor del motor afectado, donde las lecturas habían desaparecido y una mancha roja palpitaba. Explosión de motor 2. Fuego. Daño masivo en el ala derecha. Su voz, normalmente calmada y mesurada, ahora era un torbellino de pánico controlado, luchando por hacerse oír sobre el pandemonio de las alarmas vocales que inundaban la cabina. Engine to fire. Engine to fire. Stall. Stall. Overspeed. Overspeed. Para Marcus Thorne, el pasajero de primera clase, la escena fue surrealista. Un flash cegador a través de la ventana, seguido por un impacto que lo despegó de su asiento. En un instante, el silencio amortiguado se quebró en un coro de gritos, el pánico visceral de cientos de almas irrumpiendo simultáneamente. Una ráfaga de viento helado, impensable a esa altitud, lo golpeó con fuerza, trayendo consigo el olor acre a queroseno quemado, el metal retorcido y el ozono de la descompresión.
Vio con horror indescriptible el ala derecha del avión, antes tan majestuosa, ahora deformada, con un agujero humeante donde antes estaba el motor y la carcasa exterior arrancada, como si un dios colérico la hubiera desgarrado. Fragmentos incandescentes se incrustaban en el ala y en el fuselaje, dejando tras de sí un rastro de destrucción. El capitán Vargas, recuperándose del golpe y luchando contra el vértigo, tiró de la palanca de mando con una fuerza instintiva. El avión se inclinaba peligrosamente hacia la derecha, perdiendo altitud a una velocidad alarmante, como un gigantesco pájaro herido que se desploma. «Mayday, Mayday, vuelo QF-32, explosión del motor 2, estamos en caída libre, repito, en caída libre». Su voz era tensa, pero aún firme, una roca en medio de la tormenta, su mirada fija en el horizonte artificial que se inclinaba salvajemente en los indicadores. La turbina número 2 no solo había explotado. Los ingenieros de Rolls-Royce describirían más tarde una falla no contenida que había pulverizado el disco de la turbina, lanzando fragmentos a velocidades supersónicas. Había destrozado parte de la estructura del ala, dañando sistemas hidráulicos, eléctricos y de combustible adyacentes. Sofía, con una velocidad mental asombrosa, ya estaba ejecutando los procedimientos de emergencia. «¡Extintores del motor 2 activados! ¡Combustible cortado!». Sus dedos volaron sobre los interruptores, buscando restablecer un mínimo de control, pero el daño era demasiado extenso. Jorge Ramos, con los ojos pegados a los monitores, informaba sobre la magnitud del daño. «Capitán, tenemos pérdida de presión hidráulica en el sistema verde. El sistema amarillo también está comprometido. Fallos en el sistema eléctrico primario, control de flaps inoperativo, fuga de combustible en el ala. ¡Derecha!». La lista de fallos era catastrófica, un rompecabezas de problemas interconectados que se multiplicaban con cada segundo que pasaba, cada sistema principal anunciando su prematuro fin. Abajo, en la vasta extensión de la cabina de pasajeros, los gritos se mezclaban con el ensordecedor estruendo del viento. Las máscaras de oxígeno cayeron en cascada, mientras la presión de la cabina disminuía rápidamente. El pánico era palpable. Los auxiliares de vuelo, con los rostros desencajados, algunos cubiertos de hollín o sangre por los golpes, luchaban por mantenerse en pie, intentando alcanzar los interfono, sus voces ahogadas por el caos. Algunos pasajeros rezaban con fervor, otros lloraban sin consuelo, otros simplemente se aferraban a sus asientos, sus ojos fijos en la pesadilla que se desarrollaba fuera de la ventana. El olor a humo se hacía más fuerte y el frío mordaz de la altitud se colaba por las rupturas en el fuselaje mientras el aire se volvía espeso con el polvo y los escombros flotantes. Vargas, con el sudor frío corriéndole por la frente, luchaba contra los mandos que respondían de forma errática. El A-380, un coloso de media tonelada, se había convertido en un trineo desbocado en el cielo. «Necesito control, necesito estabilidad». Su voz era un gruñido, una orden tanto para sí mismo como para la máquina moribunda. Las pantallas del ala derecha mostraban agujeros, desgarros, cables sueltos que chispeaban con descargas eléctricas, una escena que desafiaba toda lógica y toda previsión. El combustible se derramaba incontrolablemente. Una estela macabra en el cielo, una herida abierta en el vientre del gigante. Sofía, con una calma forzada, intentó restablecer los sistemas auxiliares, activando bomba hidráulica de emergencia, conmutando a sistema eléctrico de respaldo. Cada acción era una apuesta contra el tiempo, cada interruptor, un intento desesperado de devolver un atisbo de orden al infierno mecánico en el que se había convertido el avión. La comunicación con tierra era fragmentada, llena de estática, y la voz desesperada del capitán Vargas. Marcus Thorne sintió un tirón violento en su estómago,
Una mezcla de terror y náuseas. Se agarró con todas sus fuerzas al apoyabrazos, sus nudillos blancos. Podía ver al auxiliar de vuelo, una joven que antes le había ofrecido una sonrisa amable, ahora luchando por mantenerse en pie, con el rostro cubierto de hollín, intentando alcanzar el micrófono para dar instrucciones que nadie parecía poder escuchar ni procesar. El miedo era un veneno que se extendía rápidamente por la cabina, paralizando a algunos, volviendo histéricos a otros. Algunos pasajeros de los asientos junto a la ventana gritaban de horror al ver el ala perforada y el combustible derramándose. En la cabina de vuelo, la gravedad de la situación se hizo aún más patente. Jorge Ramos informó que las bombas de combustible del ala derecha estaban dañadas, lo que significaba que no podían transferir combustible de los tanques exteriores a los interiores, desequilibrando la aeronave y consumiendo el combustible disponible de forma desigual. El fuego del motor 2 parecía extinguido por los extintores, pero el daño estructural era inmenso, y los fragmentos incandescentes habían perforado múltiples tanques de combustible, creando una fuga masiva que amenazaba con vaciar el ala y desestabilizar por completo el coloso. El capitán Vargas miró el mapa de navegación, buscando desesperadamente una alternativa, un lugar donde posar este pájaro herido. Brisbane estaba a unos 100 kilómetros, pero con un ala comprometida y sistemas fallando, cada kilómetro era una eternidad, cada minuto una oportunidad para que el desastre se consumara. La aeronave se negaba a obedecer, una resistencia sorda a cada corrección de los mandos, como si una fuerza invisible la arrastrara hacia el abismo. Mientras el capitán Vargas y su tripulación luchaban contra una máquina que se desintegraba alrededor de ellos, la realidad más cruda y aterradora apenas comenzaba a revelarse. El A380 no solo había perdido un motor, sino que se había convertido en un rompecabezas gigante de metal retorcido, con más de la mitad de sus sistemas críticos comprometidos, transformando cada segundo en el aire en una apuesta contra las leyes de la física y el destino, y el alcance total del daño era aún una incógnita escalofriante. El fuego del motor, quelado por los extintores automáticos, dejó tras de sí un vacío sordo, una ausencia que se sentía más ominosa que el rugido anterior. Pero el silencio de la cesación del fuego no trajo alivio. El capitán Vargas, con la mandíbula tensa y el pulso galopando, se aferraba al yugo, sintiendo la aeronave como un animal salvaje que se negaba a ser domado. El A380 seguía inclinándose, desafiando sus órdenes. El peso del ala derecha, ahora un amasijo de metal perforado y sistemas colapsados, arrastrándolo inexorablemente hacia abajo. Sofía Alarcón, con el rostro cubierto de una fina capa de hollín y sudor, pero con una determinación férrea en sus ojos, seguía el manual de procedimientos de emergencia, sus dedos volando sobre las páginas digitales de la tableta, buscando la siguiente acción, la siguiente esperanza. «Capitán, las bombas de combustible del ala derecha no responden en absoluto. No podemos transferir. El centro de gravedad se está desplazando peligrosamente a la izquierda. Necesitaremos purgar combustible para equilibrar, pero el sistema de purga de emergencia también muestra fallos». La voz de Sofía, aunque profesional, contenía una grieta de desesperación ante la interminable lista de sistemas inoperativos. Jorge Ramos, aferrado a sus monitores, lanzó un golpe frustrado al panel. «El tren de aterrizaje. Los sensores indican daño estructural en el compartimento del tren principal derecho. No sabemos si bajará o si se mantendrá fijo». En el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Brisbane, la voz del capitán Vargas resonó de nuevo, apenas inteligible por la estática y la urgencia. «Brisbane, KF-32. Confirmamos explosión no contenida del motor 2. Daños severos en ala derecha.
pérdida de presión hidráulica en 2 sistemas, fallo eléctrico parcial, fugas de combustible y daños en el tren de aterrizaje derecho. Declaramos emergencia total. Solicitamos vectores de emergencia a Brisbane. Repito, emergencia total, QF32. David Miller, el controlador principal, se quitó los auriculares por un segundo, frotándose las sienes con exasperación. Nunca, en sus 20 años de servicio, había escuchado un informe tan catastrófico. Un A380, la aeronave más grande del mundo, convertido en un objeto volador no identificado con una lista de problemas que harían palidecer a cualquier mecánico. La torre, que minutos antes zumbaba con la rutina de vuelos entrantes y salientes, se transformó en un hervidero de actividad febril. Mapas desplegados, líneas telefónicas zumbando, voces elevándose en el tono. ¿Alguien tiene contacto visual? ¿Hay humo? ¿Se confirma el fuego? Las preguntas volaban sin respuesta. La información era escasa, fragmentada, y cada detalle que llegaba era peor que el anterior. La incredulidad se mezclaba con el terror. Mientras tanto, a bordo del gigante herido, Marcus Thorne miraba fijamente el ala derecha. Lo que antes era una superficie lisa y perfecta, ahora estaba marcada por un agujero dentado donde el motor número 2 había sido arrancado. El borde de ataque del ala se veía deformado, con grandes rasgaduras en la piel metálica. Las compuertas del tren de aterrizaje, visibles desde su ventanilla, aparecían extrañamente abultadas, como si algo en su interior las hubiera forzado. El olor a combustible quemado y la entrada intermitente de aire frío por las fisuras en el fuselaje eran recordatorios constantes de la precariedad de su situación. A su lado, un auxiliar de vuelo con la mano temblorosa intentaba tranquilizar a una mujer histérica, pero sus palabras se perdían en el coro de lamentos y el chirrido de las alarmas secundarias que aún sonaban. El miedo se había convertido en un compañero constante, una presencia fría y tangible. La tripulación de cabina, a pesar de sus golpes y la desorientación, se movía entre los pasajeros con una valentía estoica, ofreciendo máscaras de oxígeno donde fallaban los sistemas automáticos, y tratando de mantener una apariencia de control que la gravedad del incidente desmentía a cada sacudida. Un niño que antes dormía plácidamente, ahora lloraba desconsoladamente, aferrándose al cuello de su madre, quien le cubría los oídos. «Capitán, tenemos pérdida de frenado en los 2 sets de ruedas del tren principal izquierdo. Los sistemas antibloqueo están comprometidos y el sistema de giro de la rueda de morro también. No tendremos control direccional en tierra». Jorge Ramos, con un nudo en la garganta, escupió la última información. Cada nuevo fallo era una estocada, una capa más de complejidad a una situación ya imposible. Vargas cerró los ojos por un instante, visualizando la pista de aterrizaje, la velocidad, el peso masivo del A380 y ahora la incapacidad de frenar o dirigir el avión una vez en el suelo. Era como intentar domar un toro sin riendas en un campo minado. Sofía, con los labios apretados, empezó a calcular la distancia de frenado requerida con los sistemas restantes, una cifra que aumentaba exponencialmente con cada nueva avería reportada por Jorge. La pista de Brisbane era larga, pero suficientemente larga para un coloso de 500 toneladas sin frenos y con la amenaza de una explosión en cualquier momento. La confusión en Brisbane se intensificó. Los equipos de emergencia en tierra, bomberos, ambulancias, equipos de rescate y técnicos de mantenimiento fueron alertados. El personal del aeropuerto se movilizó, pero la falta de información detallada era un lastre. ¿Qué tipo de explosión? ¿Combustible? ¿Cuántos heridos? ¿El tren de aterrizaje está extendido? Las comunicaciones de QF32 eran intermitentes y la voz del capitán Vargas sonaba cada vez más tensa. La aproximación estaba llena de variables incontrolables.
David Miller, en contacto directo con los directores de operaciones, comenzó a desviar todos los vuelos entrantes y salientes. La pista principal, de casi 3.3 kilómetros de largo, fue despejada. Cada segundo era crucial, cada decisión, una cuestión de vida o muerte. Los equipos de bomberos se posicionaron en puntos estratégicos, listos para lo peor, esperando la imagen de un avión que podría llegar envuelto en llamas o desintegrarse al tocar tierra. En la cabina del QF-32, la tripulación luchaba por cada pulgada de control. El avión seguía inclinándose a pesar de los esfuerzos de Vargas. El sistema de control de alerones, vital para el balanceo y la estabilidad lateral, había sido gravemente afectado por la metralla, dejándolos con un control mínimo. «Capitán, estamos perdiendo más sustentación en el ala derecha. Los spoilers no responden completamente. Necesitamos más velocidad para compensar, pero eso significa consumir más combustible y agravar el desequilibrio». Sofía casi gritaba, la frustración y la desesperación en su voz. El combustible seguía fugando lentamente, un hilo constante de vida evaporándose en el aire. La opción de purgar era inútil sin los sistemas funcionales. Estaban atrapados en un dilema de gravedad y diseño. Vargas tomó una respiración profunda, su mente trabajando a una velocidad supersónica, evaluando cada variable, cada posibilidad. Sabía que la gravedad de la situación excedía cualquier simulacro, cualquier entrenamiento. «Jorge, ¿qué tenemos en los motores 1, 3 y 4? ¿Algún signo de sobrecarga? ¿Fugas adicionales?» Su voz se mantenía firme, un ancla para sus oficiales. «Motores 1 y 4 operan dentro de parámetros. Motor 3. Está fluctuando, capitán, posiblemente debido a la caída de tensión en el sistema eléctrico secundario. Pero está operativo. Podemos confiar en ellos por ahora». «¿Por ahora?» Esa frase sonó como una advertencia en la cabina. No había un plan B para la situación que enfrentaban. No había un manual que cubriera la pulverización de un motor de un A380, la perforación de múltiples sistemas, la pérdida de control de frenado y dirección, y un desequilibrio de combustible masivo. Estaban solos, con la ingenua confianza de sus pasajeros como una carga inmensa en sus hombros. La aeronave, que minutos antes era una demostración de la perfección de la ingeniería, ahora era un rompecabezas roto, sus secretos mecánicos expuestos a la crueldad de la alta velocidad y la inmensidad del cielo. Mientras el capitán Vargas y su tripulación analizaban cada opción con la precisión de un cirujano y la desesperación de un náufrago, un nuevo y espantoso sonido, una serie de golpes rítmicos provenientes del compartimento del tren de aterrizaje derecho, resonó en la cabina de vuelo, anunciando que la catástrofe estaba lejos de haber terminado, y que el descenso final prometía ser mucho más que una simple batalla contra la gravedad. Los golpes, al principio rítmicos y distantes, se volvieron más insistentes, más graves, como el tamborileo de un puño metálico contra la carcasa del avión. No era un fallo electrónico que pudiese silenciarse con un interruptor. Era una manifestación física, brutal, de que el metal estaba cediendo, de que la integridad estructural del A380 se desmoronaba centímetro a centímetro. En la cabina de vuelo, la mirada de Jorge Ramos se clavó en los monitores del tren de aterrizaje, su rostro pálido bajo el resplandor de las pantallas. «Capitán, detecto una anomalía crítica en el tren de aterrizaje principal derecho. Los sensores de posición de la rueda interior derecha están oscilando de forma errática. Podría ser que no esté completamente retraída o peor, que esté dañada». La voz de Jorge era un susurro ronco, apenas audible sobre el pandemonio de alarmas que seguía martilleando el cerebro de la tripulación. El capitán Vargas giró la cabeza, su mandíbula tensa. ¿Una rueda? ¿Comprometida?
La implicación era catastrófica. Un A380, un coloso de 500 toneladas con un tren de aterrizaje dañado, era una receta para el desastre en el aterrizaje, un destino sellado al contacto con la pista. Sí, capitán. La rueda número 2 del tren principal derecho. Los sensores indican que no está en la posición de vuelo segura. Y hay signos de daño estructural en el compartimento, posiblemente por metralla del motor. Esto explicaría los golpes. Vargas no necesitó palabras para entender la magnitud de esa nueva amenaza. Una rueda comprometida no solo desequilibraría aún más el aterrizaje, sino que podría colapsar, romper el ala o incluso incendiarse al contacto con la pista, transformando la aeronave en una pira volante. En la cabina de pasajeros, la ilusión de control se desvaneció por completo. Las sacudidas se hicieron más bruscas, intermitentes, cada una más violenta que la anterior. Marcus Thorne ya no observaba el ala. Se aferraba con todas sus fuerzas a su asiento, sus nudillos blancos por la tensión. El rugido del viento que se colaba por las grietas del fuselaje era ahora un lamento constante, y el olor acre a queroseno quemado, un perfume fúnebre que impregnaba el aire. Podía ver a los auxiliares de vuelo, antes estoicos, ahora con los ojos desorbitados por el terror, aferrándose a los pasamanos mientras el avión cabeceaba y se inclinaba de forma errática. Las máscaras de oxígeno, que habían caído un rato antes, ahora eran inútiles para algunos, y los gritos de pánico se mezclaban con las súplicas. Un líquido viscoso, de un color verdoso, comenzó a gotear desde el techo en algunas secciones, y el pánico se hizo colectivo cuando un pasajero gritó: ¡Fuga de aceite! ¡Fuga de aceite! El miedo se había convertido en un veneno que corría por cada vena, un escalofrío que no tenía nada que ver con la altitud. Aceite hidráulico, capitán. El sistema verde sigue perdiendo presión a un ritmo alarmante. El depósito está casi vacío. La voz de Sofía Alarcón era tensa, cada palabra una estocada, cada nueva alarma un puñal en la poca esperanza que quedaba. Vargas, con la mirada pétrea, sabía que estaba en un callejón sin salida. Con la pérdida casi total de 2 sistemas hidráulicos, el control de los alerones, del timón y de los elevadores, ya gravemente comprometido por la explosión, era ahora una quimera. El avión respondía con la lentitud agónica de un moribundo. Brisbane, QF-32. Confirmamos daños en el tren de aterrizaje principal derecho. Una rueda comprometida. Pérdida masiva de líquido hidráulico en el sistema verde. El avión está respondiendo con una latencia crítica. Necesitamos un informe completo de la pista y equipos de emergencia. La voz de Vargas, aunque aún firme, revelaba el agotamiento de una lucha que parecía perdida. En la torre de Brisbane, el silencio que siguió a la última transmisión fue ensordecedor. David Miller, el controlador principal, palideció, sintiendo el peso de la responsabilidad como nunca antes. Una rueda comprometida, fugas hidráulicas, pérdida de control direccional y frenado. Las probabilidades de un aterrizaje exitoso, ya de por sí ínfimas, se habían reducido a un parpadeo en la oscuridad. Activen el nivel 3 de alerta de emergencia. Desplieguen todos los recursos disponibles. No se escatime en nada. Necesitamos la máxima respuesta. Esto no es un aterrizaje, esto es un milagro lo que vamos a presenciar. Las palabras salieron de su boca con una solemnidad que heló la sangre de todos los presentes. Los equipos de bomberos se movilizaban con la velocidad de un rayo, ambulancias y camiones de espuma ocupando sus posiciones, pero en sus rostros el mismo temor. En la cabina del QF-32, el capitán Vargas tomó una decisión que sabía que cambiaría su vida y las de las 468 almas a bordo para siempre. Sofía, Jorge, no podemos dar más vueltas. El combustible sigue fugando incontrolablemente, el desequilibrio es inaceptable y no sabemos cuánto tiempo más aguantarán los sistemas. Debemos aterrizar. Ahora,
Preparen la aproximación de emergencia a Brisbane, máxima configuración de flaps que podamos conseguir, aunque sea parcial, y prepárense para una evacuación inmediata al tocar tierra. Su voz era un bisturí, cortando a través del caos, inyectando un propósito sombrío en medio de la desesperación. Pero la realidad era mucho más compleja que una simple orden. La configuración de flaps, crucial para reducir la velocidad de aterrizaje y aumentar la sustentación, era casi inoperativa debido a los daños hidráulicos y eléctricos. Sofía confirmó que solo podrían desplegar un porcentaje mínimo, insuficiente para un A380 en condiciones normales, mucho menos para uno de 500 toneladas cargado de combustible y con una de sus alas hecha jirones. La velocidad de aproximación sería brutal, al borde del colapso estructural. Y el problema de la rueda dañada y la falta de frenado en el tren izquierdo prometían una trayectoria errática y un frenado casi inexistente una vez en tierra. El tiempo se había agotado. La aeronave no podía mantenerse más tiempo en el aire, no sin el riesgo inminente de una falla catastrófica en el aire. Vargas miró a sus copilotos. Vio en sus ojos el mismo miedo controlado, la misma determinación férrea. Eran una unidad, una última línea de defensa entre la vida y la muerte. Pensó en su familia, en el jardín que necesitaba ser podado, en la promesa de la cena. Eran trivialidades que le anclaban a la vida, una razón para luchar por cada segundo que mantenía la aeronave en el aire. No había espacio para la duda, solo para la acción precisa y el instinto puro. El A380, un gigante mutilado, comenzó su descenso final hacia Brisbane. No era un descenso suave, sino una caída controlada. Cada grado de inclinación, un desafío a la física. El viento bramaba fuera de la cabina. El olor a queroseno quemado se mezclaba con el olor metálico de la sangre y el sudor. Las alarmas, aunque algunas habían sido silenciadas, se habían grabado en la psique de todos. El frío se hacía insoportable en algunas partes del avión, y el polvo y los escombros flotaban en el aire de la cabina de pasajeros, reflejando el caos interno y la desintegración del mundo exterior. De repente, Jorge Ramos emitió un grito ahogado. «¡Capitán! Una de las 4 bombas de combustible del motor 4 está mostrando signos de falla intermitente. Si perdemos la alimentación del motor 4, estaremos en una configuración de 3 motores, pero con el motor 3 también fluctuando y el 2 destruido. El desequilibrio será crítico. No podremos mantener el rumbo de la pista». La posibilidad de perder otro motor, uno de los pocos que aún funcionaban, en la aproximación final, era el golpe de gracia, la última gota de veneno en un cáliz ya amargo. El capitán Vargas cerró los ojos por un instante, el rostro contraído en una mueca de agonía y determinación. La pista de Brisbane, un hilo tenue en el horizonte, se acercaba inexorablemente y con cada metro de descenso, la certeza de que este sería el aterrizaje más peligroso en la historia de la aviación se cernía sobre ellos, transformando la proeza en un acto de fe ciega contra un destino que parecía inalterable. El destino del A380 y de las 468 almas a bordo pendía ahora de un hilo invisible, mientras el coloso herido se precipitaba hacia una pista que bien podría ser su tumba, y la tripulación se aferraba a la desesperada esperanza de un aterrizaje que desafiaba todas las leyes de la física y la lógica. El hilo tenue en el horizonte se había convertido en una pista de aterrizaje, pero para el capitán Vargas no era un refugio, sino un campo de batalla. En los últimos minutos, la cabina de vuelo se había transformado en un caldero de decisiones precipitadas y fallos incesantes. Brisbane, QF32, estamos en aproximación final, flaps al 15%, tren de aterrizaje extendido y bloqueado parcialmente. Repito, parcialmente. La voz de Vargas, aunque firme,
contenía la aspereza de la desesperación. Jorge Ramos confirmó con un gruñido: «El tren principal derecho no está completamente bloqueado, capitán. Los sensores muestran una inclinación de 5 grados y una de las ruedas sigue oscilando, y los frenos del tren izquierdo siguen inoperativos». La imagen que se cernía sobre ellos era la de un aterrizaje a ciegas, con la mitad de sus capacidades mermadas. Sofía Alarcón, con los ojos fijos en el altímetro que descendía a una velocidad vertiginosa, calculaba la velocidad de aterrizaje. «Velocidad de aproximación 185 nudos, capitán. Demasiado rápido para el peso y los flaps». Vargas asintió, su rostro una máscara de concentración. «No tenemos otra opción, Sofía. Si bajamos más la velocidad perderemos sustentación. Necesitamos la velocidad para mantener el control, por mínimo que sea». La física estaba en su contra, pero la inercia de 500 toneladas se negaba a ceder. La pista de Brisbane se acercaba, un lienzo de asfalto que parecía reducirse a medida que el gigante herido se precipitaba hacia ella. En la cabina de pasajeros, el ambiente era un crisol de terror. Marcus Thorne había cerrado los ojos, escuchando el rugido del viento y los lamentos de otros pasajeros. El avión se sacudía con una violencia cada vez mayor, sus costuras metálicas gimiendo bajo la tensión. Los auxiliares de vuelo, con los rostros desencajados, habían renunciado a la calma, aferrándose a sus asientos mientras gritaban las instrucciones de «Prepárense para el impacto», «Agárrense la cabeza», «Cúbranse». Sus voces se perdían en el crescendo de un avión que luchaba por no desintegrarse en el aire. Los niños lloraban con un desgarro que partía el alma. Las oraciones se mezclaban con las súplicas. La cabina estaba a oscuras en algunas secciones debido a los fallos eléctricos, y el olor a queroseno quemado, ahora más intenso, arañaba la garganta, prometiendo un final ardiente. El líquido verdoso seguía goteando del techo, un sudor helado del avión, y el frío penetraba los huesos. «Capitán, motor número 4, está perdiendo potencia. La bomba de combustible secundaria ha fallado completamente». El grito de Jorge Ramos fue un puñal en el corazón de la tripulación. El motor número 4, el último bastión de potencia confiable en el ala derecha, empezaba a fallar. El A380 se inclinó violentamente hacia la derecha, arrastrado por el ala dañada, la pérdida de sustentación y ahora la debilidad de su motor de apoyo. La aeronave era un péndulo de metal incontrolable que amenazaba con volcarse. «No. Motor 4, máxima potencia de emergencia. Compensar con el timón. Sofía, contrarresta el balanceo con los alerones residuales». Vargas gritó, sus manos y pies luchando contra unos mandos que apenas respondían. La vista exterior era un caos. La pista se movía salvajemente en el horizonte, el ala derecha deformada y el tren de aterrizaje parcialmente extendido, balanceándose como un péndulo bajo la inercia. En la torre de Brisbane, David Miller observaba el radar con los puños apretados. La señal del QF-32 se movía erráticamente, no como un avión acercándose a una pista, sino como un objeto inestable que caía. Los monitores mostraban la velocidad y la altitud del avión, que estaban fuera de todos los parámetros de una aproximación segura. «Está demasiado alto, demasiado rápido, y está inclinado», murmuró otro controlador, su voz apenas audible. Entonces lo vieron. El A380 apareció en el cielo, una silueta gigantesca y deforme, su ala derecha horriblemente mutilada, el motor 2, un agujero humeante. Parecía un ave fénix, pero herida de muerte, que se precipitaba hacia la tierra. El silencio en la torre era ensordecedor, roto solo por las órdenes entrecortadas de Miller a los equipos de emergencia en tierra. «Todos listos», repitió.
Todos listos para el impacto. Avión llegando a gran velocidad y con daño estructural masivo. El A-380 entró en la fase final de su descenso, una caída controlada por la voluntad férrea de sus pilotos. Vargas, con el sudor corriéndole por la cara y el uniforme empapado, ajustó la palanca de mando con la delicadeza de un cirujano y la fuerza de un titán. La aeronave era un elefante en un laberinto de cristal, cada corrección un temblor, cada instante una apuesta contra el abismo. El sonido de las alarmas, que nunca había cesado, se fusionaba ahora con el bramido del viento, el crujido del metal y el estrépito de los objetos que caían en la cabina de pasajeros. La pista se acercaba, cada línea blanca un espectro, cada luz un fantasma. La velocidad era aterradora. 50 pies, 40, 30, 20, 10... 5. La voz automática del avión, que normalmente guiaba aterrizajes perfectos, ahora sonaba como un presagio. Vargas apretó los dientes, sus ojos inyectados en sangre. «¡Preparados para el impacto!», gritó, su voz apenas una exhalación. En ese instante final, con el suelo ya una mancha borrosa bajo las ruedas, Vargas tiró de la palanca de mando con todas sus fuerzas. Un último intento desesperado por elevar el morro y evitar que la nariz golpeara el suelo. Sintió el tirón, el gemido de la estructura, y luego el impacto. No fue un aterrizaje, fue una colisión controlada. Un chirrido ensordecedor de neumáticos contra el asfalto, un rugido de metal retorciéndose. El avión golpeó la pista con el tren principal izquierdo, seguido de un golpe seco y violento del tren derecho dañado, que colapsó con un estruendo brutal, liberando una ráfaga de chispas y humo. El A-380 rebotó. La cabina de pasajeros se llenó de gritos y el sonido de objetos que se estrellaban. Vargas luchó por mantener la dirección, pero la aeronave se desvió bruscamente hacia la derecha, arrastrada por el peso del ala y la falta de frenado en el lado opuesto. El avión patinó salvajemente sobre el asfalto, una bestia desbocada que se negaba a detenerse. Una de las ruedas del tren derecho, envuelta en llamas, se desprendió, rebotando peligrosamente sobre la pista antes de desaparecer de la vista. Marcus Thorne fue lanzado hacia adelante con una fuerza brutal, el cinturón de seguridad hundiéndose en sus caderas. Escuchó un estallido, el sonido de metal golpeando metal y vio un destello naranja y blanco fuera de la ventana. El avión se inclinó, arrastrándose hacia un lado, el mundo girando en un torbellino de gritos y crujidos. El olor a goma quemada, combustible y sangre llenó sus pulmones. El pasillo se llenó de humo, y los gritos de la gente se hicieron más agudos, más desesperados, mientras el avión seguía deslizándose sin control, cada segundo una eternidad. El capitán Vargas y Sofía Alarcón lucharon contra los pedales, intentando contrarrestar la deriva. El avión giraba en espiral, las alas a punto de tocar el suelo. El rugido de los neumáticos restantes, la fricción del metal y el bramido de los motores aún operativos que Vargas intentaba usar para frenar, eran una sinfonía de la destrucción. La pista se extendía ante ellos, un camino de asfalto que se acortaba peligrosamente. La aeronave se deslizaba en una trayectoria irregular, esquivando las luces de pista, su destino aún incierto. El fuego, que parecía contenido, brotó de nuevo del ala derecha, un nuevo infierno que se encendía, y la cabina de vuelo se iluminó con destellos anaranjados. El coloso de 500 toneladas, una fortaleza de metal, había tocado tierra, pero la batalla por la supervivencia estaba lejos de haber terminado. La aeronave, ahora envuelta en llamas en una de sus alas, se precipitaba sin control por la pista, y lo que parecía el final del calvario era solo el inicio de una lucha aún más encarnizada contra la destrucción total.
El chirrido metálico y el rugido del impacto resonaron en la cabina de vuelo, una sinfonía infernal de destrucción. El capitán Vargas, con la espalda pegada al asiento, se agarró a la palanca de mando con la fuerza de un hombre que se aferra a la vida. El A380, un gigante herido, se arrastraba por la pista de Brisbane, desviándose bruscamente hacia la derecha. La velocidad, aún alarmante, convertía cada segundo en una ruleta rusa de inercia y fricción. «¡Frenos! Máxima reversa en motores 1 y 4. ¡Contratimón!». Su voz era un gruñido, una orden instintiva que luchaba por imponerse a la voluntad de la máquina. El motor 2, pulverizado, y el motor 3, fluctuante, ofrecían poca ayuda, y la pérdida de control direccional en el tren principal izquierdo, sumado al colapso del derecho, hacían que cada intento de corregir la trayectoria fuera una batalla titánica. El avión se inclinaba de manera peligrosa, el ala derecha ya dañada y ahora ardiente, casi tocando el asfalto. El metal raspaba con un sonido estrepitoso, arrancando chispas que se sumaban al espectáculo dantesco. Sofía Alarcón, con la cara cubierta de hollín y una herida superficial en la frente, pulsaba los interruptores de los reversas de los motores restantes con una precisión febril. «Reversas activadas, freno de mano de emergencia. No responde el timón de dirección completamente, capitán». El A380 seguía deslizándose, un coloso desbocado que amenazaba con salirse de la pista y estrellarse contra cualquier obstáculo. El fuego del ala derecha, avivado por el aire de la velocidad y el combustible derramado, crecía con rapidez, una lengua de infierno que lamía la piel del avión, proyectando un brillo naranja y rojo sobre las ventanillas de la cabina. Jorge Ramos, aferrado a sus monitores, gritaba la última información. «Presión hidráulica verde a 0, sistema amarillo cayendo, fallos en el sistema eléctrico de emergencia. El ala derecha está en llamas». «¡Capitán! Las alarmas de fuego se han reactivado». La voz de Jorge, antes contenida, ahora era un grito de pánico, una confirmación de que la situación se desbordaba por completo. En la cabina de pasajeros, el caos era absoluto. El aterrizaje forzoso había arrojado a muchos de sus asientos, a pesar de los cinturones. Los gritos de «¡Fuego! ¡Fuego!» se extendían como una plaga. El humo, acre y denso, comenzaba a llenar el compartimento, mezclándose con el olor a goma quemada y el dulzón hedor a queroseno. Las luces parpadeaban y en algunas secciones se habían apagado, sumiendo a los pasajeros en una oscuridad aterradora, rota solo por el destello rojo y naranja del fuego exterior. Marcus Thorne fue lanzado contra el respaldo de su asiento. El impacto le arrancó el aire de los pulmones. Miró hacia la ventana. El ala derecha era ahora una hoguera. El fuego se extendía, devorando el metal, acercándose peligrosamente a los tanques de combustible del ala. Un auxiliar de vuelo, con la mano sangrando y el uniforme rasgado, luchaba por llegar al interfono, pero el sistema estaba muerto. «Agáchense, protejan sus cabezas, prepárense para la evacuación», gritó con todas sus fuerzas, su voz apenas un susurro en el infierno. Los pasajeros se amontonaban unos contra otros, algunos rezando en voz alta, otros con los ojos fijos en el fuego, el terror inmovilizándolos. El líquido verdoso seguía goteando, y ahora pequeñas llamaradas surgían de algunas fisuras internas, alimentadas por la fuga. En la torre de control de Brisbane, David Miller observaba con horror indescriptible. El A380, en lugar de frenar y detenerse, se deslizaba a una velocidad brutal, una mole de metal en llamas, girando en espiral hacia el borde de la pista, donde la terminal de pasajeros y otros aviones estacionados representaban una catástrofe aún mayor. «Ha colapsado el tren de aterrizaje derecho. El ala está en llamas. Se sale de la pista».
Activen el plan de evacuación de terminal. Desvíen todos los vehículos y aviones de la zona de impacto. Sus órdenes, antes serenas, ahora eran un torbellino de urgencia. Los equipos de bomberos y de emergencia en tierra, que habían estado esperando en posiciones estratégicas, se lanzaron a la persecución del avión, camiones de espuma corriendo a toda velocidad, sus sirenas aullando, los chorros de agua y espuma listos para atacar el fuego que se extendía. La imagen del A-380 ardiendo, descontrolado, era una pesadilla hecha realidad. Vargas, con la mirada inyectada en sangre, sentía cada fibra de su ser luchando por controlar el avión. El A-380, un toro bravo, seguía girando a la derecha, la cola amenazando con salirse del asfalto. Motor 1, máxima potencia, motor 4, reversa máxima. Era un intento desesperado de usar la asimetría de empuje para enderezar el avión. Un truco que normalmente solo se usaba en simuladores. El A-380 rugió de nuevo, un gemido de impotencia y furia. Sofía, con una frialdad asombrosa, miraba el mapa de la pista. «Capitán, tenemos menos de 1000 metros. Nos saldremos de la pista. Hay obstáculos a la derecha». La voz del autopiloto, antes un bálsamo de calma, ahora advertía de una proximidad inminente al borde de la pista, a las estructuras del aeropuerto, a una barrera de seguridad que no resistiría la embestida de 500 toneladas. El fuego se intensificaba, el calor irradiando a través de la delgada piel del avión, una amenaza latente a los tanques de combustible aún llenos. La tripulación sabía que, si el fuego alcanzaba los depósitos centrales, la explosión sería devastadora, pulverizando la aeronave y a todos a bordo. Era una carrera contra el tiempo, no solo para detener el avión, sino para contener el infierno que crecía en el ala. Desconexión de combustible del motor 4. Sofía, prepara la evacuación de emergencia. Dile a los auxiliares que se preparen. La voz de Vargas era un mandato final, una aceptación de que el aterrizaje ya no era el problema principal, sino la huida. En el interior de la cabina, el humo era cada vez más espesos, las mascarillas de oxígeno, antes un símbolo de esperanza, ahora se quedaban sin suministro en muchas secciones. El pánico se volvía incontrolable. Un hombre intentó abrir una puerta de emergencia, pero fue detenido bruscamente por un auxiliar. Los gritos de «¡Nos vamos a estrellar!» se volvían una letanía. El avión vibraba violentamente, cada centímetro de metal gimiendo bajo el estrés. Las chispas volaban en el interior, provenientes de cables expuestos, y el olor a metal quemado era insoportable. Marcus Thorne sintió el calor en su mejilla, proveniente del fuego que ardía en el ala. El pánico le atenazó el estómago, una náusea visceral. Sabía que estaban a segundos de salirse de la pista, a segundos de una explosión definitiva. Los camiones de bomberos, como depredadores gigantes, se acercaban a toda velocidad, sus chorros de espuma listos para envolver el ala ardiente. Pero el A-380 seguía moviéndose, negándose a detenerse, un fantasma de la ingeniería en su agonía final. Vargas tiró con todas sus fuerzas de los pedales y la palanca de mando, intentando desesperadamente enderezar la trayectoria, usar el poco empuje disponible para contrarrestar la deriva. El avión, con un último gemido de su estructura, comenzó a frenar lentamente, la fricción de los neumáticos restantes y el tren de aterrizaje roto, raspando el asfalto. Pero no era suficiente. El final de la pista se acercaba, y más allá, las estructuras del aeropuerto y el terreno irregular esperaban, listos para devorar lo que quedaba del gigante. La voz de Sofía se quebró. «¡Capitán, nos salimos! ¡Nos salimos!». El avión se precipitaba hacia el césped, la fricción de la hierba y la tierra bajo las ruedas restantes, haciendo que el coloso se inclinara aún más, mientras el fuego del ala se extendía.
En ese instante de terror y desesperación, Vargas, con una fuerza hercúlea y una lucidez sobrehumana, tomó una decisión final que desafiaría toda lógica y pondría a prueba los límites de la ingeniería y la audacia humana. La única forma de detener el A380 antes de que el fuego lo consumiera por completo o se estrellara contra la terminal sería un giro brusco y controlado que destrozaría lo que quedaba del tren de aterrizaje, pero que, quizás, salvaría las vidas de las 468 almas a bordo. El rugido del A380 al salirse de la pista fue un estruendo gutural que se sumó al infierno que ya se vivía a bordo. El capitán Vargas, con los músculos tensos hasta el límite y los ojos fijos en el punto más allá del cristal, ejecutó su decisión con una precisión brutal, con el tren de aterrizaje derecho ya colapsado y el izquierdo con frenos inoperativos. La única opción era un giro controlado, un sacrificio de la aeronave para salvar las vidas que contenía. Empujó el pedal del timón izquierdo hasta el fondo y aplicó potencia máxima al motor 1, el único que aún respondía con cierta fiabilidad en el lado izquierdo. El motor 4, el otro superviviente del ala derecha junto al incendiado 2, fue puesto en reversa máxima, una maniobra desesperada para crear asimetría de empuje y forzar la rotación. El coloso de 500 toneladas respondió con un gemido desgarrador. El ala derecha, ya horriblemente mutilada y envuelta en llamas, se hundió aún más, raspando el asfalto con un sonido metálico ensordecedor que arrancó chispas furiosas. El A380 abandonó la pista principal, su flanco derecho arrastrándose por el hormigón, y luego se precipitó sobre el césped irregular que bordeaba la zona de seguridad. El cambio de superficie fue un golpe violento, una sacudida que recorrió toda la estructura. Las ruedas restantes se hundieron en la tierra blanda pulverizando el terreno, levantando una nube de polvo y escombros. El avión, como un animal salvaje acorralado, giró bruscamente hacia la derecha, la cola amenazando con volcarse. El ala derecha, con el motor 2 hecho jirones y el 4 luchando por mantener la reversa, continuó ardiendo con ferocidad, proyectando un brillo anaranjado sobre el tumulto de la cabina. En la cabina de vuelo, Sofía Alarcón gritó de tensión, su cuerpo lanzado contra el arnés de seguridad. Los monitores se apagaban y encendían, una cacofonía de alertas finales. Jorge Ramos, aferrado al panel, gritaba: «¡Alas en contacto con el suelo! ¡Tren principal izquierdo colapsando!». El impacto contra el césped, la brutal desaceleración y el giro incontrolado habían puesto una tensión insoportable en el ya maltrecho tren de aterrizaje izquierdo que se dio con un estruendo, levantando una columna de humo blanco. El A380 se inclinó aún más, arrastrándose sobre su vientre y el muñón del tren izquierdo, mientras el ala derecha, convertida en una tea, seguía rotando. Abajo, en la cabina de pasajeros, el mundo de Marcus Thorne se volvió del revés. El giro brusco lo lanzó contra el asiento de enfrente, el cinturón de seguridad hundiéndose en su abdomen, hiriéndole. El griterío era insoportable, un coro de terror y agonía. El humo denso y acre se había apoderado de todo, asfixiando, picando los ojos. Las luces se habían apagado casi por completo, sumiendo las secciones en una oscuridad caótica, rota solo por los destellos rojizos y anaranjados del fuego exterior que se filtraban por las ventanillas, ahora más cerca, más grandes, más reales. Pudo ver a un auxiliar de vuelo que había estado a su lado caer al suelo, golpeándose la cabeza. Otros pasajeros eran lanzados de un lado a otro, sus cuerpos sacudidos por la violencia. El líquido verdoso que goteaba del techo se mezclaba ahora con el humo, creando una especie de niebla tóxica. Los objetos volaban por el aire, maletas, dispositivos electrónicos, restos de comida. Los asientos se desprendían de sus anclajes.
El avión era una máquina de destrucción interna, luchando por contener el horror que lo poseía. ¡Se ha detenido! ¡El avión se ha detenido! El grito de Jorge Ramos fue un hilo de esperanza en el infierno. Con un último gemido metálico, un crujido de titanio y aluminio retorciéndose, el A380 se detuvo abruptamente, deslizándose de lado por unos metros más, dejando un surco profundo en el césped. La nariz del gigante apuntaba ahora en una dirección completamente diferente a la de la pista, a escasos metros del perímetro del aeropuerto, justo antes de impactar contra una valla de seguridad. El silencio que siguió al cese del movimiento fue tan ensordecedor como el estruendo anterior, roto solo por el crepitar del fuego que devoraba el ala derecha y los gemidos de los heridos. En la torre de Brisbane, David Miller observaba la escena con una mezcla de horror y un tenue resquicio de alivio. El A380, un monumento de metal retorcido y ardiente, estaba inmóvil, semivolcado sobre el ala izquierda y el vientre, con el ala derecha en llamas. ¡Se ha detenido! ¡Se ha detenido! Avisen a los bomberos, los equipos de evacuación, prioridad máxima, extinción del fuego del ala derecha, existe riesgo de explosión, abran todas las puertas de emergencia disponibles, saquen a todos los pasajeros. Sus órdenes eran frenéticas, la voz tensa, pero con un matiz de victoria. Los camiones de bomberos, que habían estado persiguiendo al avión a toda velocidad, llegaron en cuestión de segundos, desplegando sus mangueras, los potentes chorros de espuma blanca lanzándose contra el infierno que crecía en el ala. Las sirenas de las ambulancias ululaban, acercándose a la carcasa humeante. En la cabina de vuelo, el capitán Vargas miró a Sofía y Jorge. Sus rostros estaban cubiertos de hollín, sudor y algunas heridas, pero sus ojos reflejaban una tenacidad inquebrantable. «Evacuación de emergencia, abran todas las puertas, prioridad, el fuego», ordenó Vargas, su voz ahora un grito ronco, el esfuerzo de la lucha dejándole sin aliento. Se liberó del arnés y se puso de pie, cojeando ligeramente. El panel de instrumentos era un desastre. La mayoría de las pantallas en negro, pero la luz roja intermitente de fuego en ala derecha era una verdad ineludible. Sofía Alarcón ya estaba intentando establecer comunicación con la tripulación de cabina, pero el interfono estaba muerto. «Manual, tendremos que hacerlo manual. Jorge, encárgate de la cabina de vuelo. Yo voy a la cabina de pasajeros», dijo Sofía, su voz llena de adrenalina a pesar del dolor de su frente. Marcus Thorne se desabrochó el cinturón, temblando. El avión estaba inmóvil, pero el crepitar del fuego era ahora más fuerte, más cercano, y el calor irradiaba a través del fuselaje, amenazando con convertir la cabina en un horno. El humo era denso y las toses se extendían. A través de la penumbra vio a los auxiliares de vuelo, algunos heridos, algunos cojeando, pero con una determinación feroz, abriendo las puertas de emergencia, lanzando los toboganes inflables, gritando «deslicen, deslicen, salgan rápido». El aire fresco y gélido del exterior se coló por las aberturas, trayendo consigo el olor a hierba mojada, a combustible quemado y a espuma antiincendios. Era una bocanada de vida, una promesa de escape. La desesperación se transformó en acción y los pasajeros comenzaron a empujarse, arrastrarse y deslizarse por los toboganes hacia la libertad, lejos de la bestia humeante y en llamas. El capitán Vargas salió de la cabina de vuelo, su corazón martilleando, y se encontró con el caos organizado de la evacuación. Vio a sus tripulantes, verdaderos héroes, guiando a los pasajeros, ayudando a los heridos, luchando contra la histeria. Pero el fuego del ala derecha seguía ardiendo con una intensidad aterradora, a pesar de los chorros de espuma que lo atacaban.
El riesgo de que se propagara a los tanques centrales o a la cabina era inminente. El avión se había detenido, pero la cuenta atrás para una catástrofe aún mayor continuaba, y la vida de cientos de personas ahora dependía de la velocidad y la eficacia de una evacuación que se desarrollaba bajo la sombra de un desastre inminente, con el crepitar del fuego como una macabra banda sonora. El silencio que siguió al deslizamiento final, a ese cese abrupto de la brutal inercia, fue un eco distorsionado del estruendo anterior, tan denso que parecía absorber el oxígeno del aire. Sin embargo, no duró. Fue desgarrado casi de inmediato por el crepitar furioso del fuego que devoraba el ala derecha, el ulular incesante de las sirenas de los camiones de bomberos que convergían y los gritos ahogados y las toses de los pasajeros que luchaban por escapar de la bestia humeante. La cabina, ahora estática pero inclinada, era una trampa de humo denso y acre, donde la visibilidad se reducía a unos pocos centímetros. El calor radiante del fuego era una presencia palpable, un aliento ardiente que prometía una agonía rápida si no se actuaba con presteza. El capitán Vargas, con el uniforme desgarrado y la cara cubierta de hollín, cojeaba por el pasillo central, su mente un torbellino de órdenes urgentes. Su voz, ronca por el esfuerzo y el humo, resonaba por el compartimento. Todos fuera, ahora. Prioridad, las puertas traseras. El ala derecha está inestable. A su lado, Sofía Alarcón, con la frente ensangrentada, ayudaba a desenganchar un tobogán de emergencia que se había atascado. Sus manos temblaban, pero su determinación era inquebrantable. Empujaba a los pasajeros, algunos en estado de shock, otros histéricos, hacia las salidas, sus palabras tranquilizadoras luchando por hacerse oír sobre el pandemonio. Jorge Ramos, visible desde la cabina de vuelo, seguía intentando cortar los pocos sistemas eléctricos que aún chispeaban, buscando cualquier riesgo secundario, cualquier chispa que pudiera desatar el infierno definitivo. Marcus Thorne, aferrado a su bolsa de mano, se arrastró por el pasillo semioscuro, tropezando con escombros y cuerpos agazapados. El humo le quemaba la garganta, sus ojos lloraban incontrolablemente. La visión del fuego bailando fuera de la ventanilla, tan cerca que sentía su calor a través del fuselaje, le inyectó una dosis final de terror. Cuando llegó a una de las puertas traseras, abierta de par en par, vio el tobogán inflable, una serpiente naranja que se extendía hacia la seguridad. Un auxiliar de vuelo, con la cara desfigurada por el pánico y el esfuerzo, le empujó suavemente. «¡Deslice! ¡No salte! ¡Deslice!». Marcus se lanzó al vacío, la adrenalina borrando el miedo al salto. El descenso fue rápido, un tobogán hacia la vida. Al tocar tierra, se alejó tambaleándose, tosiendo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones con una gratitud que nunca antes había conocido. Se unió a la multitud de pasajeros dispersos por el césped, algunos arrodillados, otros abrazándose, todos con la mirada fija en el gigante humeante. Los camiones de bomberos, ahora en plena acción, rociaban el ala derecha con miles de galones de espuma ignífuga, creando una manta blanca que intentaba sofocar las llamas rugientes. El chorro era tan potente que hacía temblar la estructura del avión, una lucha titánica entre el agua y el fuego. Pero el queroseno, un combustible voraz, seguía alimentando las llamas en múltiples puntos de fuga, y el calor seguía siendo inmenso. El ala, ya gravemente comprometida, gemía bajo el embate. Los bomberos, con sus trajes protectores, se movían con una valentía estoica, acercándose peligrosamente a la aeronave, conscientes de que los depósitos centrales de combustible, aún intactos, eran una bomba de relojería que podía estallar en cualquier momento. En el interior, la evacuación progresaba.
un flujo constante de cuerpos asustados que se deslizaban hacia la seguridad. La tripulación de cabina, a pesar de sus propias heridas y el shock, demostró una profesionalidad heroica, guiando a los pasajeros, revisando asientos, asegurándose de que nadie quedara atrapado. Un auxiliar de vuelo, con una pierna fracturada, se arrastraba por el pasillo llamando a viva voz, antes de ser ayudado por un pasajero. Vargas, tras asegurarse de que las salidas traseras estaban operativas y el flujo de gente era constante, se dirigió hacia la cabina de vuelo para un último chequeo. «Jorge, ¿algún riesgo inminente? ¿Podemos cerrar el combustible del motor 3?» Jorge Ramos, aún en su asiento, temblaba ligeramente, pero sus ojos estaban fijos en el panel. «Sí, capitán, el motor 3 está mostrando una sobrepresión peligrosa, cortando alimentación ahora». Con un clic final, la agonía del último motor se silenció. El avión, ahora completamente inerte, era un cascarón vacío y humeante, su poder silenciado para siempre. Vargas regresó a la cabina de pasajeros. Sofía, con la voz ronca, le informó: «Capitán, creo que estamos cerca de terminar. La mayoría de los pasajeros están fuera. Solo quedan algunos heridos y rezagados». El fuego en el ala derecha, tras lo que pareció una eternidad, comenzó a ceder. Las llamas disminuyendo, los penachos de humo volviéndose más grises y menos densos. La espuma había ganado terreno, creando una costra blanca sobre el metal ennegrecido. El riesgo de una explosión inminente disminuía, pero la tensión era aún palpable. Los equipos médicos se acercaban a los toboganes, listos para atender a los heridos. El césped alrededor del avión se llenó de personas, algunas llorando de alivio, otras con la mirada perdida, en shock. Los paramédicos corrían, atendiendo esguinces, fracturas y quemaduras leves. El olor a queroseno quemado era aún predominante, mezclado con el hedor acre del metal fundido y la espuma. Cuando Vargas salió del avión, un torbellino de aire frío lo golpeó. Miró hacia atrás, a la carcasa gigantesca del A380, sus alas como brazos rotos, su cola inclinada, su fuselaje marcado por agujeros y hollín. El ala derecha era un desastre humeante, el motor 2 una ausencia palpable, su lugar ocupado por un agujero negro y retorcido. El tren de aterrizaje derecho estaba destrozado, el izquierdo un muñón. La imagen era la de un monumento a la catástrofe evitada por un pelo. Se unió a Sofía y Jorge, que ya estaban en el suelo ayudando a los últimos pasajeros a alejarse. Les dedicó una mirada, una mezcla de agotamiento y orgullo. Habían luchado contra lo imposible y habían ganado. Horas después, con todos los pasajeros a salvo y el fuego completamente extinguido, la escena se transformó en un laboratorio. Investigadores de la Oficina Australiana de Seguridad del Transporte, ATSB, y de Airbus y Rolls-Royce comenzaron su meticulosa labor, peinando cada centímetro del avión, recogiendo los fragmentos esparcidos por kilómetros de Outback, entrevistando a la tripulación y a los pasajeros. La escala del daño era asombrosa. Más de la mitad de los sistemas clave del A380 habían sido comprometidos por la explosión no contenida del motor 2. Los fragmentos metálicos del disco de la turbina no solo habían perforado el ala, sino que también habían cortado cables hidráulicos, eléctricos, tuberías de combustible, dañado los sistemas de frenado, los alerones, el tren de aterrizaje y provocado la fuga masiva de combustible. El aterrizaje, ejecutado con solo 2 motores funcionales de forma intermitente, sin control de frenado ni dirección en tierra, y con el centro de gravedad desequilibrado, era una hazaña que los expertos calificarían de milagro de la aviación. El capitán Vargas, Sofía Alarcón, Jorge Ramos y el resto de la tripulación serían celebrados como héroes, su valentía y pericia ante la adversidad inmortalizadas en los anales de la aviación. Pero para ellos,
El recuerdo no sería de heroísmo, sino de una lucha visceral por la vida, un baile desesperado con la muerte a 22.000 pies de altura y luego en la pista, donde cada decisión, cada segundo, cada acción había dictado el destino de 468 almas. El A380, la joya de la ingeniería, yacía ahora como un gigante abatido, un testimonio mudo de los límites de la máquina y del espíritu indomable del ser humano. Aunque el fuego se había extinguido y el silencio había vuelto a posarse sobre los restos humeantes, la verdadera historia del vuelo QF-32 no terminó en esa pista de Brisbane, sino que se grabó a fuego en la conciencia de todos los que lo vivieron, una cicatriz imborrable que recordaba que, incluso en la era de la tecnología más avanzada, el destino final a veces depende de un fino hilo de ingenio humano contra la brutalidad del azar.